¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados y estimadas? En esta oportunidad vamos a dedicarnos a lo que es propiamente el instrumento cuestionario con escala de Likert. Con escala de Likert para ver cómo se redacta la pregunta, cuáles son los criterios para poder realizar, le llaman también item, y le llaman también reactivo. De preámbulo, quisiera mencionar un tutorial anterior, ya de unos meses, hace un año donde yo hago la diferencia entre cuestionario y escala. Sin embargo, si alguien quiere profundizar sobre la terminología y los materiales que obviamente yo comparto a partir de una formación que llevé, un diplomado internacional sobre elaboración de instrumentos, ahí lo tiene. Pero para que sea más viable el trabajo, estoy cogiendo y acogiendo la terminología que la mayoría le llaman, y le llaman cuestionario. Le llaman cuestionario. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a lo que presento ahora. Esto le llaman cuestionario. Lo que sí sería alarmante si alguien le llama, obviamente, encuesta. No, pero la encuesta es la técnica. Esto es cuestionario. Cuestionario con escala Likert. Aunque en el video yo aclaro que debería llamarse escala. Y ahí están los fundamentos. Pero para no entrar en esa profundidad, porque ya se trató, vamos a darle la terminología a mis estudiantes que le va a servir el presente tutorial y a toda persona que me sigue también. Hablar de cuestionario, como se le conoce, como la mayor parte lo acepta y lo propone, pero no encuesta, por favor, eso sí no, porque eso es, la encuesta es la técnica. Habiendo aclarado aquello, vamos a iniciar mostrando nosotros lo siguiente, cómo uno llega aquí, ¿no? Ya es claro también en la ruta de la operacionalización, que ya ustedes saben a qué me refiero. Si yo no hago bien esa ruta, no sé qué clase de pregunta voy a realizar. Como saben, yo trabajo dos insumos, la ruta de la investigación y lo que le llamo la ruta de la operacionalización, que después de haber ubicado a los autores, en este caso desempeño laboral, la investigación es en un hotel. Entonces, habiendo ubicado al autor principal, ¿no? En este caso estamos en la segunda variable, pero el ejemplo va de esta variable. Entonces, habiendo encontrado en Chavenato como autor principal y identificando, como yo siempre les digo, ¿no? El mejor texto donde define, desde allí han salido las dimensiones, como ustedes lo pueden ver allí, competencia, organización y la tercera dimensión. También ellas ayudan a que obviamente uno pueda luego también tener claro que son indicador. Indicador, lo que se mide y lo que es visible. Solamente como una introducción, porque puede ser que alguien me vea por primera vez y diga, ¿y de dónde salió ello? Entonces esto lo encuentran en la ruta de la operacionalización de las variables, que se lo recomiendo ver en el canal y poder también utilizarlo, ya utilizarlo, y está justamente aquí, que es la 16, la gota de sabiduría número 16. Una vez que yo he hecho ese camino, he realizado y tengo la seguridad de mis dimensiones y de mis indicadores, entonces, ahora sí, para poder elaborar, porque ya saben ustedes, este instrumento tiene que pasar pues por tres validadores, que normalmente es un temático, un metodólogo, un estadista. Entonces, es importante que el metodólogo, en este caso, cuando me toca esa función, yo aseguro que las dimensiones o los indicadores lleguen bien. Ya para la parte propiamente de la pregunta, la que se coloca aquí, esto ya puede variar, ¿no? Uno no es todólogo, como yo le digo, para saberlo, pero les aclaro siempre lo siguiente. Eso no quiere decir que no tengamos estrategia para elaborarlo. Por eso luego el temático y el estadista también nos ayudará. Y entre tres se mejorará el instrumento. Otro insumo previo a ello, que verdad sería sí o sí que lo tienen que leer, y justamente yo lo conozco en este curso que llevé, se refiere a este cuadernillo, desarrollo de instrumentos de evaluación de cuestionarios, que yo
verdad, conocí esto hace 3 años. Yo no sabía que existía, qué interesante, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Por favor, en México. Esto es necesario, véanlo. Te va a enseñar paso a paso qué es un cuestionario, te va a detallar qué es la escala de Likert, el cuestionario y encuestas, haciendo la diferencia, qué cosas, los pasos que se siguen para la construcción, las recomendaciones. Realmente es un tesoro. Así que por favor, a leerlo, a compartirlo, sobre todo. En el tutorial anterior que le mostré celeste, en la parte de abajo están los enlaces de descarga. Si no por el nombre, también lo pueden colocar. O yo lo voy a colocar en este tutorial. En la descripción voy a colocar este material. Entonces, comienza a hablar también de los tipos de variables para que una persona se pueda ubicar, la tabla de especificaciones, lo que nosotros ya llamamos la operacionalización, y luego la recolección, empieza con la construcción de las preguntas, dirigiéndose al cuestionario, ¿no? Dirigiéndose al cuestionario, preguntas abiertas, preguntas cerradas. La ventaja de utilizar las preguntas abiertas, ¿no? Esto es importante leerlo porque esto te va a hacer determinar, pues, o yo utilizo un cuestionario con preguntas abiertas o cerradas, o utilizo un cuestionario con escala de Likert. Y ahí están las dicotómicas. Esto ya es conocimiento general. Estoy dando un paseo rápido para que lo conozcan, pero yo me voy a detener acá donde dice escala de Likert, porque el cuestionario tiene escala de Likert. Ahora, también debemos saber que en el tema de la escala de Likert, alguna vez me ha tocado presentar algún trabajo y cuestionar, ¿no? El segundo validador diciendo que el cuestionario no lleva, no puede ser con afirmaciones, sino preguntas. O al revés, que solamente deben ser eh, preguntas y no afirmaciones. Pero ya cuando uno profundiza y lee, se percata que ambas se pueden. Aún más, ¿no? ¿No? Coleyendo, cuando yo hago afirmaciones y yo obviamente utilizo escala, nos movemos en estas escalas de acuerdo y de frecuencia. Cuando yo pregunto, me muevo en importancia, en probabilidad, en siempre, en nunca, en a veces. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de que yo quiera afirmar y preguntar de los investigadores, porque deben de saber, obviamente, qué es lo que conviene al público, a su población que va a investigar. Entonces, que quede claro, si yo redacto afirmaciones, no puedo colocar muy importante. Y usted mismo se va a dar cuenta al leer. No, no encaja, no encaja. En cambio, si yo hago preguntas, ahí sí, para yo poder utilizar la escala de probabilidad, de importancia, del siempre y del nunca, y otros, ¿eh? Porque hay otros. No es que esto sea todo, pero quería aclarar este punto también. Este material justamente es del Diplomado Internacional de Instrumento dirigido por la doctora Karina Fernández. Entonces, en relación a ello, eh, les propongo acá un cuestionario. Ya sabemos que según la universidad va a haber otros datos de preámbulos. Allí no nos hacemos problemas. Nosotros vamos a ver aquí, vamos a ver acá, si realmente o qué recomendaciones. Vuelvo a aclarar que todavía esto tiene que pasar por un temático y otra persona, y así se va mejorando. Pero ya el metodólogo, el docente, el estudiante, tiene que ya presentar algo aceptable. ¿Cuál es la recomendación que yo doy? Que coloquen aquí donde dice dimensión competencia, que coloquen su definición, que coloquen la definición de competencia. ¿Por qué? Porque le va a hacer recordar a la persona, obviamente, qué es la competencia, qué es la competencia, y obviamente ya se sabe que su variable es gestión de talento humano, pero debe colocar su definición para dar inicios, aclaro, ¿eh? Luego se va a retirar. Y también que coloque la definición de actitud como indicador. Entonces, cuando uno ya tiene claro
Entonces, esto te va a ayudar. Yo lo aplico y esta semana tuve una sorpresa de una señorita que está llevando tesis. No solamente hizo la definición de la competencia, no solo la definición de indicador, sino que además aquí abajo me dio las razones. Las razones. ¿Razones de qué, profesor? Razones por la cual planteaba sus preguntas. ¿Verdad que le felicité? Porque le dije, hey, me has dado buena idea, te felicito. Porque obviamente esto ayuda para alguien que no ha hecho instrumento nunca. Saben ustedes que también se pueden utilizar instrumentos ya validados, pero instrumentos ya validados no necesariamente es de otra investigación de una universidad. Tiene que tener primero ver quién es. No es lo mismo, por ejemplo, para Suramán, que nos da un cuestionario, ¿no? De calidad. Él ya nos los da. Todos sabemos la relevancia que tiene el Señor. Entonces nadie duda de aquello. Pero no necesariamente porque William Rojas tiene una tesis con cuestionario, ya van a coger ese cuestionario y ponen abajo adaptado. ¿Y quién es él? ¿Tiene relevancia en esta temática? Es como una investigación en psicología. Ellos ya tienen, cuando aplican sus test internacionales y validados, aclaro. Entonces, el que encuentra tiene que ver el referente. Y sí, sí se puede, pero tienes que colocar de quién es. Pero ya ese instrumento te da sus propias dimensiones, ¿no? Ahora, si lo adaptas, también tienes que tener criterio para adaptar. En este caso, no es la finalidad de este encuentro. Es la finalidad de ver y enseñarte estrategias para preguntas. Ya te he enseñado tres cosas. Pones la definición de competencia, pones la definición de actitud, piensas en la población, los trabajadores de ese hotel, a ellos le tengo que preguntar. En este caso, acá está la escala de acuerdo y totalmente en desacuerdo. Pero esto es cuando es afirmaciones, cuando es afirmaciones. Aparentemente, uno lo ve como afirmaciones, pero vamos a ver si son afirmaciones, porque a veces son preguntas. Entonces, si son preguntas, necesitarían otra escala. Entonces, cuando uno ya mira y lo tiene todo, uno a partir de ello sabe que esta pregunta tiene que ser sencilla. La persona me tiene que entender. Recuerden ustedes que el trabajador le dan un momento, en este caso, y con cuántas preocupaciones tendrá en la mente. Un lenguaje sencillo, un lenguaje adecuado, que tenga claridad. Y aquí regresamos al cuadernillo. Miremos el cuadernillo. Nos pone consejos que nosotros debemos tener la claridad. Redacción no recomendada. Redacción recomendada. Debe tener también precisión. Mira la recomendada y la no recomendada. Luego, extensión. No lo vas a colocar, mira, extenso. Cuando mira su recomendada. Se trabaja en equipo en su unidad, pero aquí hay bastante contenido. Neutralidad. Interesante es este material. Lo encontrarán debajo, ¿eh? Debajo en la descripción. Luego también dice aquí, y te pone un ejemplo, con totalmente de acuerdo. Entonces, esto es una afirmación. A las personas pobres no les interesa cambiar su situación. Esto no es pregunta. Mira cómo suena. A las personas pobres no les interesa cambiar su situación. Yo nunca voy a colocar aquí sí, nunca, a veces, probablemente. No, esto viene para muy de acuerdo, en desacuerdo, porque es una afirmación, no es una pregunta. Entonces, miremos aquello, ¿eh? Qué importante es aquí mirar las sugerencias que no, igual acá. El profesor es claro y motivante al explicar la materia. El profesor es claro y motivante al explicar la materia. Está afirmando. Entonces, cada uno va a poner si estoy de acuerdo o no. Está relacionado un poco a la experiencia. El gobierno debería realizar evaluaciones sumativas de nuevo programa de educación parvularia, es decir, parvus en latín significa niño, ¿no? Para la primera infancia. Entonces, esto es afirmación, no es pregunta. ¿Ok? Entonces, una vez
Dicho aquello, yo sé que ustedes lo van a mirar y eso, hay que compartir los materiales que uno tiene, porque como les decía, si tú no compartes, el día que partamos, ¿para qué? El día que partamos tenemos por lo menos que recuerden por lo que hemos hecho. Y desde la fe, también es así, Dios nos va a juzgar sobre el amor. Recuerdo cuando yo leí de San Juan de la Cruz, un santo de la iglesia, doctor de la iglesia, místico, y él decía, al atardecer, Dios nos juzgará sobre el amor. Qué lindo, ¿eh? ¿Y qué es el atardecer? No es a las 6, es a la edad madura, cuando dejemos de existir. Entonces, permítame, justamente eso me hace recordar, yo lo tomo esto como una conversación, aunque no interactuamos, pero esa es la idea, que cuando me escuches sientes que estamos tomando un café. Porque a mí me gusta la investigación y todavía tengo mucho que aprender. Yo a los 15 años entré a estudiar filosofía y teología, porque decidí ser sacerdote franciscano. Entonces, tuve 10 años en el convento. Qué maravilla, allí no solamente me formaban en lo humano, eh, en la espiritualidad, en la parte académica, y a mí me agradó la filosofía. Y así es como la filosofía me ha llevado a poder entrar a la investigación cualitativa, porque la cuantitativa todos lo dominamos, todos. Todos sabemos de Karl Popper, Thomas Kuhn, el positivismo, Augusto Comte y todo. Pero es luego cuando yo tomo conciencia y digo, no, yo tengo que retomar, tengo que aprender más. Y es en el año 1900, hace 8 años, que yo me dedico a formarme en el cualitativo. Es por eso que en mi canal trato de equilibrar no solamente cosas cuantitativas, sino cosas cualitativas. Y seguiré formándome, porque esa es la idea. Cierro paréntesis, eso fue el café. Entonces, tenemos nosotros en este momento estos tipos de escalas y ya sabemos que sí se pueden hacer afirmaciones y sí se pueden hacer preguntas. Si nos cuestionan, se responde con actitud académica. Eso se llama discusión académica. No es que nos ponemos guantes de boxeo. No, académica, citas. ¿Qué autor? Sí se puede. Pero ya sabes qué es una afirmación. El cuadernillo te muestra bien claro que es una pregunta. Ok, estimado. Ahora sí, a la cancha. Estamos yendo directo. Ya imagínate, estamos en el estadio. Tenemos que ganar ese partido. ¿Qué es que se ha colocado acá? Si esto dice, considero que un trabajador con empatía aporta a la competitividad de la empresa, ¿esto es pregunta o esto es afirmación? Cuando uno lo ve, duda, duda, uno no sabe si es pregunta, ¿no? Pero esto es pregunta, porque dice, considero que un trabajador con empatía aporta a la competitividad de la empresa. Entonces, no está utilizando la escala adecuada. Nosotros debemos tratar de que esto sean afirmaciones y que obviamente no sean preguntas, pero a veces ponen una afirmación, una pregunta, no. Si todas son afirmaciones, son afirmaciones. Entonces, ¿cómo saber si está bien? Tengo que hacer lo siguiente, miren. Sabiendo qué cosa es en la definición de actitud, que aquí no está, pero obviamente si estuviera ayudaría bastante. Competencia. Y yo tengo que saber que la información que yo recoja de los trabajadores me tienen que ayudar a medir mi variable. Entonces yo tengo que saber que cuando yo le pregunto, esto tiene que contener actitud, tiene que contener competencia y obviamente recoger información para medir la variable gestión de talento humano. Entonces cuando uno pone, dice, considero que un trabajador con empatía aporta a la competitividad de la empresa, entonces uno debe, eh, para que la persona se sienta cercana, que sienta que se le está preguntando a ella. A veces es necesario colocar, considera usted, ¿ya? Considera usted. Recuerda que la persona se tiene que sentir acogida.
acogida para ello, ¿no? Entonces aquí vendrían las sugerencias, ¿no? A ver, vamos a ver. Si yo deseo averiguar si un trabajador con empatía aporta a la empresa, plantearía de esta forma. ¿Considera usted? Ahí está lo que yo les digo. ¿Considera usted? Ahí cambió la figura. ¿Considera usted que la capacidad de un trabajador para mostrar empatía contribuye a la empresa? Porque así directo considero que un trabajador, sin eso que va directo, con empatía, aporta a la competitividad. Hay que darle un poquito más de sentido para que la persona lo entienda. Pero si yo pongo, ¿considera usted que la capacidad de un trabajador para mostrar empatía contribuye a la empresa, es decir, hace que ella sea mejor, entonces ya es diferente? Eso obviamente va a permitir que la persona diga totalmente de acuerdo, que el trabajador, obviamente, al mostrar esa empatía, contribuye, contribuye a la empresa, ¿no? Y puede obviamente mejorar la redacción allí. Uno tiene que volverlo a mirar. Esto no es fácil, pero ya quedaría de esta manera. De esta manera va a quedar bien. ¿Por qué? Porque a la primera que yo comencé a analizar todavía no me quedaba claro. Ahora, si yo le digo, en mi área de trabajo se practica la empatía para incrementar la competitividad en la empresa, esta está mejor. Ahora te va a responder. Ahora, porque los trabajadores, cada uno pertenece a un área. Todos no están juntos. Pero entonces la primera mirada te lleva a la segunda. Y de allí llegamos a una pregunta que es más directa, más entendible y obviamente sí me lleva al tema de la competencia y de la actitud. Ahora sí, en mi área de trabajo se practica la empatía para incrementar la competitividad de la empresa, entonces esto sí me ayuda. Entonces le va a permitir que la persona pueda decir, ¿no? Al final, con la escala que tiene, ¿no? En mi área de trabajo se practica la empatía para incrementar la competitividad de la empresa, entonces va a decir totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, o en desacuerdo, o de acuerdo. Continúo. Si nosotros nos vamos ahora a otra pregunta. Estoy en un área, pero no digo qué área, mire, de trabajo, donde ser honesto es importante para ser un buen profesional. Estoy en un área de trabajo donde ser honesto es importante para ser un buen profesional. De igual manera, se sugiere que aquí se defina valores, como venimos mencionando, que se defina, bueno, ya la competencia también, aunque lo vuelvas a hacer, pero es la única manera de que obviamente lo veas mejor. Entonces, y esto ya sabes que se relaciona con gestión del talento humano. Estoy en un área de trabajo donde ser honesto es importante para ser un buen profesional. Entonces, viene acá la reacción. ¿Qué podíamos mejorar allí? Tú ponte en el lugar del trabajador. Quizás el trabajador ni idea tiene cuál es su área. Entonces, las observaciones que nosotros podríamos considerar allí serían las siguientes. ¿Solo en un área o en la empresa? ¿Por qué? Porque yo no estoy hablando de valores dentro de mi dimensión. Los valores no son de áreas. Las empresas tienen valores
institucionales en la misión y en la visión, ¿sí o no? Tiene valores institucionales. Entonces no lo puedo confundir. Por eso se le coloca solo en un área o en la empresa, ¿no? Considero que los valores son institucionales. La persona reflexiona y al replantear, esta sería la sugerencia. Que vuelvo a decir, ahí no acaba la historia. Otro ojo lo mirará, otra persona lo seguirá mirando, pero uno tiene que empezar por algo. Y no olvidar, la pregunta me ayuda a saber sobre los valores institucionales, me ayuda a acercarme a la competencia como dimensión y a su vez a la variable de estudio. Aquí estoy en una empresa donde ser honesto es importante para ser un buen profesional. ¿De dónde sale aquello? De la sugerencia dada. Entonces cambia la pregunta. Estoy en un área de trabajo donde ser honesto es importante para ser un buen profesional. No decía área, hablaba, no se entendía aquí como si fuera una parte nada más. En cambio, estoy en una empresa donde ser honesto es importante para ser un buen profesional. Esta está mejor redactada. Tampoco quiere decir que ya la definitiva puede pasar por otra mirada, claro. Ya eso debe quedar claro. De igual manera, acá otra vez vemos el tema de competencia. También se sugiere definir, trasladar el concepto de habilidades para que la persona pueda tener mejor idea de lo que obviamente va a preguntar, va a afirmar. Entonces, ahora tiene habilidades, tiene competencia y gestión del talento humano como dimensión. Primer momento, las remuneraciones que me brinda la empresa van acorde a las habilidades que demuestro. Cuando uno mira esa pregunta, esa afirmación, ah, lo primero que yo cuando lo vi bien, porque dije, las remuneraciones que me brinda la empresa van acorde a las habilidades que demuestro. Tiene que ver con el tema dentro de gestión de el talento humano, a veces el empleado del mes, la línea de carrera, el tema pues que uno está haciendo. Pero cuando uno lo repasa, dice que me brinda la remuneración que me brinda. Aquí le falta algo. Aquí le falta algo. Ahora cambió la figura. Las remuneraciones que percibo, ¿no? El lenguaje correcto. ¿Cuánto percibe usted? Normalmente se dice así. No le dicen, ¿cuánto le brindan de pago? No. Pero si yo digo, ¿le brindan capacitaciones? Ahí sí. En la empresa van acorde a las habilidades. Entonces aquí hay pequeños detalles que si tú los repasas, te percatas. No debes confundir. La persona que lee debe captarlo. Y aquí también vamos a encontrar algunas cosas más relacionadas con lo que acabo de mencionar. Que el cargo exige un perfil del cargo. El cargo exige, hay perfiles, ustedes saben. Por lo tanto, las remuneraciones que percibo van acorde a las habilidades. No me pagan de acuerdo a las habilidades. Me pagan de acuerdo al perfil. ¿Sí o no? Por tener una pelota en la casa no soy futbolista. Porque me gusta cocinar, no quiere decir que sea diestro, tenga la destreza de ser un buen chef. Se percatan cómo uno va analizando la pregunta como tal y después de ello
ya tenemos algo mejor planteado. Las remuneraciones que percibo, no que me brinda, por parte de la empresa van acorde a las habilidades que demuestro en mi puesto de trabajo. Ahí cambia. Igual que acá, hablábamos de área. Recuerden que uno no debe olvidar cuál es su variable de estudio. En este caso, gestión del talento humano. Entonces aquí, la sugerencia, vuelvo a recalcarlo, la sugerencia está, si es que nos hemos olvidado, es leer, por favor, leer el cuestionario que nosotros tenemos aquí. El cuadernillo, perdón, el cuadernillo, para que sepas qué características tienen para evitarlas. Y aquí vamos a repasar la neutralidad, por ejemplo. ¿Es usted racista con los estudiantes extranjeros? Esa es una pregunta. ¿Es usted racista? ¿Por qué no es neutral? Porque yo ya estoy afirmando que es, o estoy deduciendo, lo estoy empujando allí. Direccionando sería el término correcto. ¿Cuál sería la recomendada? En determinadas circunstancias, ¿ha sentido usted que su trato hacia los estudiantes inmigrantes es distinto que el que tiene hacia los estudiantes nacionales? ¿Ven? Es diferente. El otro principio, la extensión. El funcionamiento en equipo de los grupos de trabajo es un importante activo en las organizaciones, entre otras muchas razones, por su capacidad de motivar a sus integrantes. Se produce esta circunstancia en su caso. Miren que acá hay una afirmación. Primero, el funcionamiento en equipo de los grupos de trabajo es un importante activo en la organización, entre otras muchas razones, por su capacidad de motivar a sus integrantes. Y luego viene la pregunta, qué confusión, ¿eh? Cuando debe preguntar, ¿se trabaja en equipo en su unidad? Esa es la extensión, esta es la precisión a estos detalles que vamos viendo. ¿Cuán a menudo hace ejercicio en una semana normal? ¿Que hay semanas normales? La persona puede no entender a menudo, quizás no conoce el significado. Recuerden que debe ser la pregunta familiar, pero lo familiar no significa que pierda la esencia del concepto. ¿Cuán a menudo hizo ejercicio la semana pasada? Ve, preciso. Comience con el día de hoy y cuente 7 días hacia atrás. Esa es la precisión. Y hay otra que es la claridad, que es la primera. ¿Cuál es su lugar de residencia? Algo parecido a lo que habíamos visto, ¿no? De percibir, brindar. La residencia se puede interpretar de varias miradas. En cambio, aquí es, ¿en qué ciudad vive actualmente? ¿Te das cuenta? Aquí la persona no duda, te va a contestar. Y está por demás mencionarlo, que lo otro que no debemos olvidarnos, por eso estoy haciendo, retrocediendo un poco, que la dimensión, para yo poder entender y saber qué preguntar, no me cansaré de decirlo, debo de profundizar en todo el tema de la navegación, de lo que se le conoce del constructo. Si yo no he navegado en el constructo, no he leído al autor principal, no he leído los artículos relacionados a esa temática, yo no voy a entender. Y las dimensiones salen de allí, pero no necesariamente es como este ejemplo que he escuchado. Dimensión variable mi mano, dimensión mis dedos. O también esta otra. Comprensión lectora como variable. Dimensión, eh, nivel literal, nivel inferencial, pero estos son niveles.
Es decir, que la comprensión lectora como tema solamente lo está reduciendo a niveles. Ahora, el nivel podría ser una dimensión, pero solamente lo está mirando como niveles. Entonces, que su variable no diga comprensión lectora, que diga niveles de comprensión lectora. Y ahí no hay problema. Igual acá, gestión del latente humano, ese es el océano. Tenemos que navegar. Y el autor no siempre nos dice, hola, estas son tus dimensiones. Hay que encontrarlas. Ahora, ese esfuerzo, ese trabajo es disciplina, ese trabajo es amar tu trabajo. Pero si tú no lo haces, ¿cómo piensas preguntar? Se supone que cuando estás en este momento tú ya acabaste las bases teóricas. Si no, no tienes ni idea. ¿Y cuál es lo más fácil? Ir a descargarme 4 tesis, 3 tesis y jalarme las dimensiones que se repiten y yo lo coloco. Y cuando yo pregunto alguna vez en sustentación a mis estudiantes, ¿de dónde salieron las variables? Me dicen de la variable, del autor. Y yo le digo, demuéstralo, muéstralo. Es decir, abre la fuente. ¿En qué párrafo lo dice? ¿O en qué párrafo los dice? Porque hay variables tan complejas que no basta, obviamente, un párrafo como el de acá, que se necesita también tener otro párrafo de otro autor que ha leído Chavenato y que trabaja bien el tema. Y hay variables más complejas todavía que se tienen que consultar expertos. Yo no lo sabía, eso lo aprendí yo en este diplomado, créanme. Yo lo aprendí, yo antes no lo pensaba así. Yo lo pensaba como la mano, los dedos, nada más. Bueno, hay variables que sí te dicen, ¿no? Hay variables que sí te lo mencionan. Si estoy en el campo educativo y quiero ver el tema del desempeño docente, acá en el Perú el Minedu me dice, tiene un manual de buen desempeño docente, tiene dimensión, tiene indicador, tiene todo, pero hay variables que no, hay que buscarlas. Y de igual manera, una vez que ubica las dimensiones, yo las entiendo. Luego tengo que ver cuál es su indicador. Es actitud, valores, habilidades. ¿De dónde salió ello? Justamente es lo que nos está guiando acá, ¿o no? Perdón. Y aquí tenemos que ya hablaré de este segundo instrumento en otro momento, desempeño laboral. Pero actitud, habilidades, y ahí tiene las dimensiones, los valores, lo que estamos mirando. De igual manera, acá tenemos, hay otro tema también. Por indicador, porque si se dan cuenta, estos son dimensiones, este es indicador. ¿Cuántas preguntas van? ¿Alguna vez? ¿Una? ¿Dos? Mira, en investigación, si está justificado y lo defiendes y encuentras autores que te respalden, no hay problema. Hay casos que amerita una pregunta, pero hay casos que ameritan dos, como es este caso. ¿Y por qué dos? Porque a veces, si a mí me dijeran, ¿usted por qué investiga? Porque me gusta, no es suficiente. Hay que decir otras razones. De igual manera, yo no puedo con una afirmación ya saber o obviamente recoger información sobre habilidad, sobre competencia y que me lleve a la variable gestión de talento humano. Durante el tiempo que llevo laborando, acuérdate que estamos en competencia y habilidades. Durante el tiempo que llevo laborando, la empresa ha contribuido al desarrollo de de las habilidades. Aquí la primera corrección es que no es las, sino mis habilidades. Pero luego yo me pongo a pensar, pero mm, ¿realmente desarrolla mis habilidades? Una cosa es habilidad, otra cosa es destreza, otra cosa es competencia. No es lo mismo. Las habilidades se aprenden,
Caminar es una habilidad porque se aprende. Capacidad es lo motriz que te permite, obviamente, aprender a, y cuando ya lo haces, se destreza. Entonces aquí no solamente es preguntar por preguntar o afirmar por afirmar. Durante el tiempo que llevo elaborando, la empresa ha contribuido al desarrollo de de las habilidades. Lo primero, no, de mis. Pero vamos a, aún así hay cosas que corregir. En el tiempo que llevo en la empresa, obtuve un desarrollo profesional, eso es mejor. Yo no ingreso para que me aumenten habilidades. ¿Acaso la oficina de recursos humanos me desarrolla habilidades? Yo ahí voy a desarrollar profesionalmente, a partir de lo que obviamente uno tiene en el tiempo que llevo en la empresa. Y ya pues, acogiendo aquello, miren, en el tiempo que llevo en la empresa, se reafirma, obtuve desarrollo profesional, hay cambio, ahí va a cambiar la presentación. Entonces, ¿ven? Y aún así, si viniera otro y le da otra mirada, puede ajustar algo. Por eso son tres. Y yo no estoy diciendo ya la verdad absoluta aquí, estimados estudiantes que van a ver aquello, estimados jóvenes, amigos, seguidores, hermanos. Yo solamente me preocupo en aportar algo, porque es bien triste que te digan, haz tu instrumento y no te dan ni siquiera una pista, o que no des una estrategia cómo vas a revisar. Vamos a ayudar. A mí me alegra que ahora en las redes sociales exista un sinfín, pero que sea ayuda, que sea ayuda. No rompamos lo ético, que sea ayuda, que no sea yo te hago el instrumento. La validación es un trabajo que alguien se tiene que sentar y comenzar a leer y de su experiencia. Tenemos que promover la integridad académica y esto hace que yo también pueda ingresar a las redes. Aquí en YouTube hace año y medio hemos crecido bastante ya y bueno, al margen de crecimiento, somos que nos estamos conociendo y de igual en el TikTok hace una semana he iniciado. Por eso abajo te digo, sígueme. Pero no porque yo quiero que me sigas, porque estoy pensando en otras cosas. Le soy sincero que no me quite el sueño. ¿Sabes cuál es mi ilusión? Cuando alguien me pregunta, cuando yo veo que a alguien le sirve, esa es mi ilusión. Algunos escribirán, ¿no? Algo contrario, un comentario ofensivo, no lo sé, pero eso no nos debe distraer, no nos debe distraer. Debemos compartir, partir. Lo que es mío, también te lo doy. Y en un momento lo que tú sabes, también lo darás a mí, a mis descendientes, a cualquiera de la humanidad. Eso es de hermanos y de cristianos. La investigación no es algo puramente humano. Y hay que ser bien valiente para hacer estos tutoriales, ¿sí o no? No piensen que es sencillo. Es un tiempo y el tiempo vale más que el dinero. Pero yo lo hago por amor al prójimo. Y algún día me verán mis nietos, ¿no? No lo sé. Dirán, ¿no? Ahí está el Señor. Algo hacía. Se equivocaba muchas veces, pero intentaba dar. Ahí está la lógica de todo esto. No piensen que me sobra el tiempo para hacer esto. Es porque yo recuerdo que cuando yo
No entendía nada, no tenía ni para un curso. Se sufre y no siempre encuentras personas que te enseñan paso a paso, ¿no? Por eso digo yo, desde mi esquina, con errores, pero aquí vamos. Y siempre me gusta hacer estos saltos porque si a mí no me importara la otra persona que me está escuchando, yo lo hiciera ta, 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 y me voy. No, yo sé que me escucha alguien, aunque los comentarios están desactivados en YouTube. A mí me interesa que los vean y que te sirva. Si me tienes que criticar o felicitar, que quede, agradece a Dios. Y si ves que te ayudo, que me brinde salud y sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nada más. Entonces, nuevamente, no te olvides la estrategia. Acá tengo otra dimensión, organización. También sería bueno colocar el concepto de supervisión y obviamente no olvidar a quién le pregunto, saber qué es gestión de talento humano y analizar. Lo que va aquí tiene que tener un olor a supervisión. Tiene que recoger información sobre organización para poder medir la gestión de talento humano. Es importante que mis actividades laborales sean supervisadas por el área de recursos humanos. Es importante que mis actividades laborales sean supervisadas por el área de recursos humanos. Aquí está preguntando o está afirmando. Es importante que mis actividades laborales sean supervisadas por el área de recursos humanos. Si yo digo, recursos humanos deben supervisar mis actividades laborales. Recursos humanos deben supervisar mis actividades laborales. Si es así, eso es afirmación. Como en la lógica, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Todos los hombres son mortales. Eso es una afirmación que puede ser verdadero o falso. En ese caso, es verdadero. Entonces, yo iba a decir, se han dado cuenta como si alguien me contestaría en este momento. Es importante que mis actividades laborales sean supervisadas por el área de recursos humanos. Esto es pregunta. Esto es pregunta. Es importante, es importante que mis actividades laborales sean supervisadas por el área de recursos humanos, que es diferente a que yo afirme. Como les dije, ¿no? El área de recursos humanos deben supervisar. Entonces aquí todo, se lo digo en este momento, deben ser preguntas. Deben agregarse el signo de interrogación. ¿Y por qué no lo dijo primero? Porque pensaba que tú me ibas a contestar, pero me equivoqué porque aquí no contestan. ¿Sí o no? Aquí no contestan. Entonces, ¿considero que un trabajador con empatía aporta a la competitividad de la empresa? Esa es una pregunta. Considero. ¿Considera usted que su esposa le ama? Sí, pero si coloco, debe, los esposos y las esposas, los esposos, o los matrimonios, la familia son grupos humanos de convivencia. Es una afirmación. La familia
está integrada por personas que conviven. Esa es una afirmación. Pero si yo digo, considera que es necesario compartir en la familia, esa es pregunta. Entonces, si todo esto es pregunta, debe ir con interrogación. Y por ende, esta escala debe cambiar. ¿Qué escala debe ir ahí? Lo que propusimos acá. Si es pregunta, casi siempre, muy importante, pero en este caso, que se utilice el nunca, ¿no? El siempre, acá sería el nunca en el otro extremo, casi siempre, casi nunca, y en el medio, a veces. Entonces, cuando es afirmación, ahí sí, cuando es afirmación. Cuando yo afirmo, cuando yo afirmo, es porque obviamente lo que viene es totalmente de acuerdo. ¿Se siente cómodo o prefiere estar, eh, no, sería una pregunta, ¿no? Si yo digo, ¿prefieres estar con amigos que compartan hobbies? ¿Prefieres? Te estoy preguntando, porque te estoy diciendo a ti, ¿prefieres compartir momentos con amigos y compartir hobbies, tocar la guitarra, el deporte? Entonces tú vas a decir sí, porque es una pregunta. Cuando es una afirmación, así como el cuadernillo tiene afirmación. Miren, a las personas pobres no les interesa cambiar su situación. No te está preguntando, está afirmando. Ahí sí va muy de acuerdo. A las personas pobres no les interesa cambiar su situación. Pero si fuera pregunta, y ahí yo diría de acuerdo, en desacuerdo, porque no es así. Yo marcaría en desacuerdo. Pero si fuera pregunta, a las personas pobres no les interesa cambiar su situación. A las personas pobres no les interesa. ¿Cómo sería pregunta? La pregunta sería, ¿no? Eh, ¿consideras, consideras que los pobres no tienen iniciativa para mejorar su situación? Esa pregunta. Y yo no voy a marcar totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí es, ¿consideras que los pobres no tienen, no poseen una idea de emprendimiento para mejorar su situación? Nunca, a veces, ¿sí? Con eso queda claro. Entonces, recuerden, aquí diría entonces el siempre, el siempre. Acá sería el nunca, ¿no? El siempre, el nunca. Y ya saben luego, ¿no? Lo que sigue, ¿no? El siempre, el nunca, el casi siempre y el casi nunca y el a veces, ¿no? El a veces. Para poder terminar, ya saben que estamos en pregunta. Entonces, ¿es importante que mis actividades laborales sean supervisadas por el área de recursos humanos? Es pregunta. Eso es pregunta. Aquí viene un cuestionamiento. ¿Mis actividades laborales sean supervisadas por el área de recursos humanos? ¿Es importante? Si esto fuera afirmación, ¿cómo sería?
El área de recursos humanos supervisa las actividades de los trabajadores. Imagínate un letrero ahí. Eso es afirmación. Pero aquí es pregunta. Por eso todos van con interrogación y se ha cambiado la escala. ¿Pero acaso recursos humanos supervisa actividades laborales? Recursos humanos tienen funciones básicas. La selección, la capacitación, de asistencia, cuando me pasa algo. Pero aquí dice supervisión, pero no dice nada de selección, de personal relacionado a aquello. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Mis actividades laborales son supervisadas por mi jefe inmediato. Ahí sí. Por ejemplo, donde yo trabajo, tenemos el que supervisa es mi coordinadora la directora, el director de escuela, el jefe inmediato. ¿Se dan cuenta cómo uno va haciendo ajustes? Uno va haciendo ajustes. Ok, entonces hemos llegado al final. Esto es como, bueno, esto es un borrador con tropiezos, mejoras, caídas. Esa es la idea, para que tú te des una idea de, de cómo se hace aquello. Vuelvo a decir, no es absoluto, no es absoluto. Es una semilla que colaboro y coloco en tu camino de investigación. Haz las cosas bien. Por favor, busca motivación para investigar. Y no te olvides que siempre hay alguien mejor que tú o que está un poco inferior a ti. En todos los casos, puedes ver a alguien que está feliz, alguien está triste. Alguien entiende mejor la investigación, alguien necesita tu apoyo. Yo reconozco que por encima mío hay muchas personas que saben investigación y qué bueno porque yo aprendo de ellos. Y cuando miro acá, lo poco que voy aprendiendo, lo comparto. Y te invito a hacer lo mismo. Pero no mires tanto para abajo, mira a tu alrededor. Y recuerda que la investigación, cuando se hace en equipo, es mejor. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos siga dando esa oportunidad de seguir compartiendo y de corazón espero haber aportado algo. Y lo que has entendido, mejóralo con tu lectura. Y nos estamos viendo. Que Dios te bendiga. Hasta luego.